Bien, en este video vamos a continuar con las anemias que son normocíticas y normocrómicas. Recordemos, tenemos anemia porque hay disminución de el valor normal del glóbulo rojo, la hemoglobina y el hematocrito. Miramos los reticulocitos y tienen un valor menor al 3%, entonces hablamos de una anemia arregenerativa. Miramos los índices hematemétricos que son la BCM y la HCM. Recordemos, la BCM es el volumen crepuscular medio, que eso hace referencia al tamaño del glóbulo rojo y puede ser normocítica cuando tiene un valor de 80 a 100, microcítica menos de 80 y macrocítica más de 100. Miramos también la HCM, que es la hemoglobina corpuscular media, que sería la cantidad promedio de hemoglobina que hay en un solo glóbulo rojo. Entonces, puede ser hipocrómica o normocrómica y el valor normal es 32 a 36. Entonces, en el video anterior ya vimos las anemias regenerativas, que son microcíticas hipocrómicas, o sea que la BCM es menos de 80, la HCM va a ser menos de 32, que son estas, y hablamos de la ferropénica, las enfermedades crónicas, la sideroblástica y la talasemia. Ahora en este video vamos a continuar con las anemias regenerativas, que son normocíticas y normocrómicas, o sea que la BCM y la HCM son normales. Eso quiere decir que el glóbulo rojo tiene un tamaño normal y un color normal. Bien, cuando nosotros tenemos que un paciente tiene anemia porque el glóbulo rojo está bajo, la hemoglobina también, el hematocrito, vemos los reticulocitos y están menos del 3%, entonces es una anemia regenerativa. Vemos los índices hematemétricos y están normales, o sea que los glóbulos rojos tienen tamaño y color normal. Tenemos que saber qué está pasando. ¿Por qué? Porque hay pocos glóbulos rojos. ¿Por qué? Porque ya vimos que el valor de los glóbulos rojos está bajo. Pero ¿qué pasa? Que esos glóbulos rojos están normales, porque son normocítica y normocrómica. El glóbulo rojo que hay tiene tamaño normal y color normal. Entonces, tenemos que buscar cuál es la causa. ¿Cuál es la causa de que haya pocos glóbulos rojos? Entonces, puede pasar que haya algún depresor de la médula ósea. Entonces, acá vamos a hablar también de la anemia de enfermedades crónicas. Recordemos, como dije en el video anterior, que cuando nosotros tenemos un paciente que tiene alguna enfermedad crónica, esa enfermedad crónica puede llevar a que ese paciente tenga anemia. Y primero, esa anemia va a ser normocítica, normocrómica, y con el paso del tiempo se hace microcítica, hipocrómica. Entonces, también otra causa puede ser que haya fibrosis de la médula ósea, que haya algún tumor por fármacos, por radiación. ¿Qué es lo que sucede en este caso? Lo que pasa es que la médula ósea está fallando. Hay menos médula ósea. Entonces se fabrican menos glóbulos rojos. Pero ¿qué sucede? Que los pocos glóbulos rojos que se fabrican los fabrica bien. Por eso es que los glóbulos rojos tienen tamaño normal y color normal. Es una anemia porque hay pocos glóbulos rojos, pero los glóbulos rojos que se fabrican están bien. Por eso se llama normocítica, normocrómica. Y una de las causas es que está actuando algún depresor de la médula ósea, o sea que la médula ósea está fallando. Otra causa es por hemodilución. Tenemos expansores en el embarazo, en la cirrosis, en insuficiencia renal crónica. ¿Qué pasa en este caso? Lo que sucede es que estos pacientes están inflados de agua, o sea, tienen mucha agua en su cuerpo, por así decirlo, y parece que tienen anemia, pero en realidad no tienen anemia. Entonces acá estaríamos hablando de las anemias regenerativas, que son normocíticas y normocrómicas. Y en sí, la causa más importante o más frecuente en este caso es que sea una anemia de enfermedades crónicas. Y otra causa que no está acá escrita es por sangrado. Puede pasar que, el paciente pierda glóbulos rojos por medio de sangrados y eso lleva a que se le diagnostique una anemia porque el glóbulo rojo está bajo, pero cuando se analiza los glóbulos rojos que hay, aunque son poquitos,
tienen tamaño y color normal. Bien, ahora vamos a hablar de las anemias que son macrocíticas. Entonces, recordemos, vamos a tener anemia porque hay disminución de glóbulo rojo, hemoglobina y hematocrito. Miramos los reticulocitos, tiene valor menor al 3%, entonces es una anemia arregenerativa. Miramos los índices hematurimétricos, la BCM y la HCM, y acá vamos a encontrar que la BCM está alta. O sea que si encontramos un volumen crepuscular medio alto, es una anemia que va a ser macrocítica. Entonces vamos a mirar acá este cuadrito de la derecha. Tenemos una anemia regenerativa macrocítica, porque la BCM está alta. Bien, ¿qué va a estar sucediendo acá? Acá lo que pasa es que el glóbulo rojo tiene tamaño grande. Entonces, nosotros lo que tenemos que ver es por qué está el glóbulo rojo grande. O sea, hay anemia porque hay pocos glóbulos rojos, pero los glóbulos rojos que hay están muy grandes. Entonces tenemos que ver cuál es la causa. Puede estar sucediendo que el glóbulo rojo ya salió grande de la médula ósea. En este caso se habla de una anemia megaloblástica. Pero también puede suceder que el glóbulo rojo aumente su tamaño en sangre periférica. En ese caso hablamos de una anemia no megaloblástica. Entonces, vamos a hablar primero de la anemia regenerativa macrocítica megaloblástica. En este caso, el glóbulo rojo está grande y ya salió grande de la médula ósea. Tenemos que buscar cuál es la causa. Entonces, la causa de esto es el déficit de vitamina B12 y el déficit de folato o ácido fólico, que es lo mismo. Entonces, ¿qué puede estar causando el déficit de vitamina B12? Puede pasar por una disminución en la ingesta de B12, que se ve por ejemplo en las personas que son vegetarianas. Puede haber alteración en la absorción de vitamina B12 cuando un paciente tiene por ejemplo una atrofia gástrica, una anemia perniciosa, que la anemia perniciosa se da por una enfermedad gástrica autoinmune que se manifiesta con una gastritis atrófica crónica. Entonces, esas serían las causas del déficit de vitamina B12. Ahora, si hablamos del déficit de ácido fólico o de folato, puede ser por una disminución de la ingesta, los más frecuentes en alcohólicos, o también, por ejemplo, un aumento en las necesidades de ácido fólico, como por ejemplo en el embarazo, la lactancia, en la infancia. Bien, entonces nosotros tenemos una anemia regenerativa macrocítica. El glóbulo rojo está grande. Hay pocos glóbulos rojos, pero el glóbulo rojo está grande. Tenemos que ver si el glóbulo rojo salió grande ya de la médula ósea, en ese caso se llama megaloblástica. ¿Cuál es la causa de que nosotros tengamos una anemia regenerativa macrocítica megaloblástica o una anemia megaloblástica? Es por el déficit de vitamina B12 y también puede estar causado por el déficit de ácido fólico. Esto es así, ¿por qué? Porque eso, el déficit de vitamina B12 y el ácido fólico, dificulta la división celular. ¿Qué va a estar sucediendo? La vitamina B12 y el ácido fólico son coenzimas que son importantes para la síntesis de ADN. Entonces, para cualquier división celular se necesita primero ADN. O sea, se necesita duplicar el ADN. Entonces, cuando hay déficit de vitamina B12 y ácido fólico, hay dificultad en la división celular. ¿Qué pasa? Que en la médula ósea, como no se puede dar la división celular, porque hay déficit de vitamina B12 y ácido fólico, el glóbulo rojo sale ya grande. Entonces, hay glóbulos rojos grandes que cuando intentan salir de la médula ósea se rompen.
y eso se llama hemólisis intramedular, y por eso también hay anemia, disminución de los glóbulos rojos, porque se están rompiendo. Como está muy grande el glóbulo rojo, cuando intenta salir de la médula ósea se rompe. Algunos logran salir grandes y otros se rompen. También, o sea, cuando son muchos los glóbulos rojos que se rompen al salir, hablamos de una eritropoyesis ineficaz. O sea, la eritropoyesis ineficaz es la causa de que este paciente esté anémico. Bien, listo. Eso sería la anemia regenerativa macrocítica megaloblástica. Hay anemia porque hay disminución de los glóbulos rojos, la hemoglobina y el hematocrito. Regenerativa porque los reticulocitos están menos del 3%. Macrocítica porque los glóbulos rojos están grandes. Y se va a llamar megaloblástica porque el glóbulo rojo ya salió grande de la médula ósea. ¿Y por qué salió grande de la médula ósea? Porque hay déficit de vitamina B12 y déficit de ácido fólico. Bien, ahora, cuando nosotros tenemos una anemia no megaloblástica, acá lo que sucede es que ahí el glóbulo rojo está grande, pero ¿qué pasa? El glóbulo rojo aumentó su tamaño en sangre periférica. Y a una causa muy frecuente son las dislipidemias. Entonces, ¿qué sucede en este caso? Que cuando un paciente tiene dislipidemia, hay muchos fosfolípidos en la sangre. Estos se van uniendo a la membrana del glóbulo rojo y este aumenta su tamaño. Esa sería una de las causas más frecuentes de una anemia regenerativa macrocítica no megaloblástica. Bien, ahora, teniendo en cuenta esto, supongamos que nosotros hacemos un frotis. Algo para resaltar es que en la no megaloblástica vamos a encontrar anisocitosis. ¿Qué es eso? Es que va a haber glóbulos rojos de diferentes tamaños. Hay glóbulos rojos grandes, va a haber otros con tamaño normal y así. Bien, y obviamente en la megaloblástica vamos a encontrar el glóbulo rojo grande. Lo que nosotros tenemos que recordar es que en la megaloblástica el glóbulo rojo ya salió grande de la médula ósea y saber las causas. Y en la no megaloblástica el glóbulo rojo aumenta su tamaño en sangre periférica. Igual, la más frecuente es la megaloblástica. Bien, entonces, ¿cuál sería el tratamiento en este caso? El tratamiento, obviamente, va a ser tratar la causa base. Si estamos hablando de la anemia megaloblástica que se da por el déficit de B12 y folato, y por ejemplo el déficit de B12 está causado por disminución de la ingesta, bueno, tenemos que tratar eso. O cuando por ejemplo hay una atrofia gástrica, también tenemos que tratar eso. Bien, después de eso, además tenemos que darle al paciente ácido fólico y se da 1 miligramo, entre 1 miligramo y 10 miligramos vía oral por día durante 4 meses. Ese es el tratamiento. Y también tenemos que darle vitamina B12. La vitamina B12 le vamos a dar 5.000 unidades vía oral por 60 días o intramuscular en 12 dosis. Ese sería el tratamiento de la anemia megaloblástica. Bien, ahora vamos a hablar de las anemias hemolíticas. Entonces, volvamos a nuestro esquema. Sabiendo la definición de anemia, que es la disminución de el valor del glóbulo rojo, la hemoglobina y el hematocrito, viene un paciente, lo sospecho con la clínica, teniendo en cuenta la población de riesgo, confirmo con el laboratorio, entonces confirmamos que ese paciente tiene anemia porque vemos el laboratorio y tiene bajo los glóbulos rojos, la hemoglobina y el hematocrito. Miramos los reticulocitos. Entonces ahora vamos por este lado del esquema. Entonces, miramos los reticulocitos. Si el paciente tiene los reticulocitos con un valor por arriba del 3%,
En este caso ya estamos hablando de una anemia que va a ser regenerativa. ¿Qué nos dice esto? Nos dice que si hay reticulocitos, la médula ósea está bien. Si se están produciendo glóbulos rojos, si se están produciendo reticulocitos. Entonces hay que ver qué está pasando con los glóbulos rojos, porque están bajos y por eso hay anemia. Si se están perdiendo o se están rompiendo. Entonces hasta acá tenemos una anemia porque hay disminución de glóbulos rojos, hemoglobina y hematocrito, regenerativa porque los reticulocitos están por arriba del 3%, que eso nos quiere decir que la médula ósea está fabricando reticulocitos, está fabricando glóbulos rojos. Entonces nosotros nos preguntamos por qué hay anemia, por qué ese paciente tiene anemia, porque se están fabricando los glóbulos rojos. Entonces, ¿cuál es la causa de que los glóbulos rojos estén bajos? Si se están perdiendo por una hemorragia o si se están rompiendo por hemólisis. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a pedir un frotis. Acá. ¿Qué es un frotis? Un frotis es un extendido donde vemos a los glóbulos rojos. Entonces, ahí vamos a ver cómo están. Cuando nosotros pedimos ese frotis, vamos a mirar el resultado. ¿Y qué podemos encontrar? Podemos encontrar que los glóbulos rojos estén rotos o estén normales. Bien, entonces repasemos. Tenemos un paciente con anemia porque el valor del glóbulo rojo, la hemoglobina y el hematocrito están bajos. Miramos los reticulocitos y están altos, o sea, mayor al 3%. ¿Eso qué quiere decir? Que la médula ósea está funcionando bien, porque si está produciendo reticulocitos, si está produciendo glóbulos rojos, o sea que la producción de los glóbulos rojos está bien, la médula ósea está bien, funciona bien. Entonces tenemos que buscar la causa de esa disminución en el valor normal de los glóbulos rojos, porque de que se producen, hay que ver qué está pasando porque el valor está bajo. Pedimos un frotis para mirar los glóbulos rojos. El frotis lo miramos y ¿qué podemos encontrar? Glóbulos rojos rotos o glóbulos rojos normal. En caso de que encontremos los glóbulos rojos normal, ahí eso nos hace pensar que se están perdiendo por hemorragias. Entonces ahí ya tenemos que buscar la causa. Lo más frecuente es que se esté perdiendo por la sangre oculta en materia fecal. También preguntar por si la paciente tiene polimenorrea, o sea, empezar a buscar cuál es la causa de esa hemorragia. Bien, ahora si encontramos glóbulos rojos rotos, hicimos diagnóstico de una anemia hemolítica. O sea, hasta este punto vamos a tener una anemia, porque hay disminución de glóbulos rojos, hemoglobina y hematocrito, regenerativa, porque los reticulocitos están altos, y va a ser hemolítica. ¿Por qué? Porque vimos el frotis y vimos que los glóbulos rojos están rotos. Entonces, hablamos de una anemia regenerativa hemolítica. Hay hemólisis. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que preguntarnos, ¿quién está rompiendo los glóbulos rojos? ¿Cómo vamos a averiguar esto? Tenemos que pedir un CUMS directo. ¿Lo pedimos para qué? Para saber si el sistema inmune, o sea, el propio sistema inmune de ese paciente, es el que está rompiendo los glóbulos rojos. Este CUMS directo usa glóbulos rojos del paciente y plasma del mismo paciente.
para saber si sus propios anticuerpos están atacando sus propios glóbulos rojos. Entonces, nosotros vamos a averiguar quién está rompiendo esos glóbulos rojos. Bien, y pedimos este CUMS, un CUMS directo. Bien, viene el resultado del CUMS. ¿Cómo puede ser? Puede ser positivo o negativo. Entonces tenemos que saber qué significa cada cosa. Si el CUMS directo viene positivo, hicimos diagnóstico de qué? De una anemia que va a ser regenerativa. Anemia, ¿por qué? Porque ya vimos desde un principio que van a estar bajo los glóbulos rojos, la hemoglobina y el hematocrito. Regenerativa, ¿por qué? Porque los reticulocitos están por arriba del 3%. Hemolítica, ¿por qué? Porque pedimos un frotis y en el frotis vimos que los glóbulos rojos están rotos. Y va a ser autoinmune, ¿por qué? Porque pedimos el CUMS directo y vino positivo. O sea, que son los propios anticuerpos de ese mismo paciente los que están atacando sus propios glóbulos rojos. Ahora, en caso contrario de que el CUMS directo venga negativo, ¿qué está pasando en este caso? Tenemos una anemia porque hay disminución de glóbulos rojos, hemoglobina, hematocrito. Regenerativa porque los reticulocitos están por arriba del 3%. Hemolítica, ¿por qué? Porque pedimos un frotis y los glóbulos rojos vinieron rotos. Y va a ser no inmune porque el CUMS directo viene negativo. Entonces tenemos anemia regenerativa, hemolítica, no inmune en este caso. Bueno, vamos a empezar a hablar cuando el CUMS directo viene positivo. Recordemos, cuando viene positivo tenemos anemia regenerativa, hemolítica, autoinmune. Entonces, ¿qué tenemos? Test de CUMS directo positivo. Entonces, es importante saber si es por anticuerpos fríos o anticuerpos calientes. En este caso, ¿qué es lo que se hace? El test se hace así, o sea, tenemos un tubo con sangre del paciente, se agrega suero de CUMS, que sería el catalizador, y se pone la muestra a una temperatura y a otra temperatura. Pero bueno, ¿por qué esto es importante? Para saber el tratamiento, porque el tratamiento va a ser diferente. Bien, entonces tenemos test de CUMS directo positivo, tenemos una anemia regenerativa, hemolítica, autoinmune. Entonces eso nos dio test de CUMS directo positivo. Les voy a explicar cómo se hace. Tenemos un tubo con sangre del paciente, se agrega suero de CUMS y se pone la muestra primero a 37 grados. Ahí hablamos de anticuerpos calientes. Se hemoliza todo, o sea, si se hemoliza todo, es desde CUMS directo positivo mediado por anticuerpos calientes. Y el tratamiento en este caso es con corticoides. Entonces la inmunoglobulina G es la que ataca a los glóbulos rojos y tiene buena respuesta a los corticoides. Entonces, si es un test de CUMS directo positivo, que va a ser por anticuerpos calientes, le vamos a dar al paciente corticoides. Ahora, si nosotros ponemos esa muestra de sangre, o sea, ese tubo con sangre del paciente, con el suero de CUMS a 37 grados y no pasa nada, bajamos la temperatura a 20 grados, que ahí estaríamos hablando de anticuerpos fríos, y a los 20, o sea, cuando hay 20 grados, se hemoliza todo, estamos hablando de un test de CUMS directo positivo mediado por anticuerpos fríos.
Cuando esto es así, el tratamiento es plasmaféresis, que es un ultrafiltrado de plasma que ¿qué hace? Saca la inmunoglobulina M. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que la inmunoglobulina M es la que ataca a los glóbulos rojos y tiene mala respuesta a los corticoides. Entonces, vamos a tener desde CUMS directo positivo. Ahora tenemos que saber si fue mediado por anticuerpos fríos, anticuerpos calientes. ¿Por qué? Porque si es por anticuerpos calientes le vamos a dar corticoides. Si es por anticuerpos fríos tenemos que hacer plasmaféresis. Bien. Listo. Ahora, si tenemos CUMS directo negativo, o sea que hablamos de una anemia regenerativa, hemolítica, no inmune, o sea, causa no inmune, nos preguntamos entonces quién está rompiendo los glóbulos rojos. ¿Cuál es la causa? Porque la causa no es inmune. Entonces vamos a hablar de una causa que puede ser intracorpuscular, o sea que es culpa de los glóbulos rojos, o una causa que puede ser extracorpuscular, que la causa está por fuera del glóbulo rojo. Entonces, cuando decimos intracorpuscular, que la culpa está dentro del glóbulo rojo, podemos hablar de membranopatías, y ahí hablamos de la esferocitosis, que en este caso el glóbulo rojo no es bicóncavo, que sería su forma normal, sino que está esférico. También tenemos la enzimopatía, que hay déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. También tenemos hemoglobinopatías, que ahí hablamos de la drepanocitosis, que tiene que ver con la anemia falciforme, o sea, tenemos hemoglobina normal llamada hemoglobina S. Eso hace que los glóbulos rojos, cuando disminuye la tensión de oxígeno, se forman y quedan como con forma de banana. Esto es importante identificarlo también porque el tratamiento es diferente. Por lo general, de estas causas, lo que se da es ácido fólico, de 1 a 10 miligramos. Ahora, si la causa es extracorpuscular, la causa está afuera del glóbulo rojo, o sea que es algo que viene de afuera y rompe al glóbulo rojo. ¿Qué podemos hacer acá? O sea, ¿cuáles son las causas? Puede pasar que un paciente tenga insuficiencia renal y la urea entra al glóbulo rojo. O sea, al glóbulo rojo entra urea y agua y el glóbulo rojo explota. Otra causa es el paludismo, o sea, causado por el parásito Plasmodium, que lo que hace es que se come la hemoglobina del glóbulo rojo. También tenemos el veneno de serpiente, que es hemolítico, el agua destilada endovenosa, que disminuye bruscamente la osmolaridad plasmática, el glóbulo rojo queda hiperosmolar, por lo que entra agua al glóbulo rojo y hay hemólisis. Y obviamente acá nosotros tenemos que tratar la causa. Entonces, en resumen, tenemos acá, vamos a tener anemia, porque ya vimos que el paciente tiene el valor bajo del glóbulo rojo, la hemoglobina, el hematocrito. Miramos los reticulocitos y están por arriba del 3%. Entonces hablamos de una anemia que es regenerativa. Hasta ahora hablamos anemia regenerativa, o sea que la médula ósea está bien porque está fabricando reticulocitos, está fabricando glóbulos rojos. Pero tenemos que buscar la causa de que haya pocos glóbulos rojos. Pedimos un frotis para saber cómo están los glóbulos rojos. Si el frotis da normal, la causa es hemorragia, se están perdiendo por hemorragias. Si en el frotis vemos glóbulos rojos rotos, tenemos que averiguar quién está rompiendo esos glóbulos rojos. Pedimos el CUMS directo. Si es positivo, eso quiere decir que es de causa inmune. Hasta ahora vamos a tener una anemia que va a ser regenerativa,
hemolítica de causa autoinmune. Entonces vamos a ver si ese CUM directo fue mediado por anticuerpos fríos o anticuerpos calientes. Si es anticuerpos calientes, le damos corticoides. Si es anticuerpos fríos, hacemos plasmaféresis. Listo. Ahora, si nosotros tenemos una anemia que va a ser regenerativa, porque los reticulocitos están por arriba del 3%, pedimos frotis y vienen los glóbulos rojos rotos, o sea, tenemos anemia regenerativa por hemólisis. Pedimos el CUMS directo para ver si es de causa inmune y el CUMS directo viene negativo, o sea que hasta este punto vamos a tener una anemia regenerativa hemolítica de causa no inmune porque el CUMS directo vino negativo. Seguimos buscando quién está rompiendo los glóbulos rojos si el sistema inmune no tiene nada que ver. Entonces la causa, en este caso, que es no inmune, puede ser intracorpuscular, culpa del propio glóbulo rojo, que la causa está dentro del glóbulo rojo, que cuando es así, por lo general se le da ácido fólico 1 a 10 miligramos, que ese sería el tratamiento. Y la causa extracorpuscular, es decir, que la causa está fuera del glóbulo rojo, el tratamiento sería tratar la causa. Bien, entonces ahí terminamos con las anemias. Listo.